Las tengo yo las mías aquí, si te faltan. Ah, que has sacado una parte. Sí. Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de la tarde. Esperemos que esto salga un poquito porque por la mañana la verdad es que tuvimos bastantes personas. Porque el tema es igual de interesante, se lo dije antes de irnos a la comida, es igual de interesante o más también para la gente que estudia comunicación y publicidad, conocer los fondos fotográficos que tienen nuestras instituciones, en este caso nuestra máxima casa de saber, que es la Biblioteca Nacional. Y simplemente recordaros que esto se está transmitiendo vía streaming en la dirección directo.ucm.es/ccinf, y también recordaros que lo estamos tuiteando gracias a Marta, que la tenemos aquí, que es alumna nuestra en 1jmaestros.com a través de Twitter. Y ahora pues vamos a aprovechar una tarde interesante, creemos, atractiva también, porque la fotografía sigue siendo una de las maneras y métodos de comunicar por excelencia, a pesar de lo digital. Y tenemos además un panel de expertos, yo creo que muy valiosos y que nos pueden aportar grandes cosas. Entonces dejo que Juan Miguel, el profesor Sánchez Vigil, que además el fotógrafo es un gran experto y conocedor en este tema, presente a los invitados. Cuando quieras, Juan Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a ir al grano directamente porque soy así. Soy profesor en la Facultad de Documentación y también en esta facultad, y una de mis especialidades, una es la edición, la otra la fotografía. Les agradezco su presencia, pero esta mañana, por eso digo que voy a ir al grano, estábamos hablando de fotografía desde el punto de vista de la comunicación y también de la documentación, con un grupo de personalidades que han llegado desde México. Se celebraba el Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación, y mi presentación en la, no ponencia, pero sí encuentro, ha sido la fotografía en España y también fuera de España, ¿no? Pero en España en general, como medio de comunicación, sigue sin tener interés. Hace unos días han dado el premio Pulitzer a un español, y este fotógrafo, gran fotoperiodista, su primera declaración ha sido: no volveré a España hasta que no reconozcan no mi trabajo, sino el trabajo de los fotoperiodistas. Interesante. A las pruebas me remito, el interés que tiene la fotografía en una facultad como la de Ciencias de la Información. Por eso les agradezco mucho más la presencia, y de lo que vamos a hablar esta tarde es de dos temas completamente distintos, pero que tienen gran interés. Completamente distintos, pero luego que convergen. Hay en documentación un aspecto que suele considerarse bastante raro, entre comillas. A veces nos cuesta transmitir, cuando hablamos con los alumnos que van a empezar sus estudios en la universidad, transmitirles de qué hablamos cuando hablamos de documentación con carácter general, y luego cuando conocen en qué trabajamos se sorprenden. Por eso cuando se oye la palabra biblioteca nos suena antiguo, cuando se oye la palabra archivo nos suena antiguo, cuando se oye documentación parece más moderno, pero también ya empieza a quedar casi obsoleto, sin tener en cuenta que todos estos centros, archivos, bibliotecas y centros de documentación están no solo abiertos al futuro, sino que van mucho más avanzados de lo que podemos pensar, porque están haciendo trabajos aplicando las últimas tecnologías en relación no solo con la digitalización, que es otra palabra que ya tenía que estar obsoleta, porque llevamos hablando de la digitalización medio siglo, desde el año 84, que empecé trabajando en esos temas de la digitalización, y todavía seguimos hablando del futuro y de la digitalización como si fuera posible digitalizar el mundo, y es algo imposible. Entonces seguimos hablando de lo mismo. Ahí vamos a tener dos ponencias. Una tiene que ver con los fondos de la Biblioteca Nacional y ese aspecto hacia el futuro, ese tratamiento, esa difusión que quieren hacer y que hacen constantemente las dos personas que están a mi izquierda, a su derecha, que son Belén Somoza y Amparo Beguer. Y tengo también aquí a mi derecha Antonia Salvador, que va a hablar de un proyecto muy interesante que consiste nada más y nada menos que generar una herramienta donde vamos a tratar de que todas las colecciones
de fotografía de España, Iberoamérica y Portugal puedan volcarse desde las instituciones para finalmente, si eso lo consiguiéramos a través de un proyecto, conocer qué tenemos en fotografía en 5 o 6 países de Iberoamérica, en España y en Portugal. Me interesa, lógicamente, insistir en el tema del trabajo de la Biblioteca Nacional. Yo conozco a Belén, tiene que disculpar, y Amparo desde hace tiempo. Sé de su trabajo, sé de su excepcional interés por la fotografía, por la difusión, porque sus fondos se conozcan, y por eso tiene primero un doble mérito, el trato que hacen de la fotografía desde el punto de vista interno, o sea, el trabajo que se hace con la fotografía en la propia biblioteca y el trabajo que hay que hacer hacia afuera, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que hay hoy de carácter crítico, con esa crisis económica que no permite tener ni personal ni tampoco medios para difundirlo. Y les cedo inmediatamente la palabra para que ellas nos hablen de la fotografía en la nacional y esos retos de futuro y las aplicaciones de futuro que ya son vivas ahora. Gracias. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias primero por contar con nosotras en esta jornada, que es todo un honor, gracias a los organizadores. Y sin más, entramos en materia. Desde hace más de 301 años, la Biblioteca Nacional está trabajando para estar presente en el futuro. Para los fundadores de nuestra institución, y decimos nuestra en el sentido público, hoy ya es el futuro. Las funciones propias de una biblioteca, de cualquier biblioteca, pública, privada, regional o nacional, están encaminadas a difundir los fondos reunidos para crear conocimiento. Desde nuestro punto de vista, ¿no se me oía entonces? Bueno, sí. Desde nuestro punto de vista, la difusión está estrechamente relacionada con una buena comunicación. Si no establecemos una buena comunicación con la comunidad científica, difícilmente podremos dar sentido a los fondos que custodiamos. Así pues, esta tarde estamos comunicando al futuro, a ustedes, materia prima para crear conocimiento para el mañana. Nuestro objetivo con esta comunicación es presentarles los fondos fotográficos reunidos y custodiados por la Biblioteca Nacional de España. En la actualidad, la biblioteca custodia alrededor de 2 millones de materiales fotográficos, entre negativos, positivos sueltos y positivos antiguos pegados en libros y en álbumes. En libros y álbumes. Puede afirmarse con orgullo y con algo de preocupación, porque es gran responsabilidad y nos da además muchos quebraderos de cabeza, que la Biblioteca Nacional es una institución de referencia para el estudio de la fotografía, tanto por la riqueza de sus fondos como por la cantidad de piezas que la integran. Estos fondos fotográficos permiten estudiar la evolución de la fotografía desde una época temprana. Y esto se debe a la visión de futuro que tuvo un joven bibliotecario llamado Isidoro Rosell, licenciado en Filosofía y Letras y ayudante del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, quien además poseía una sólida formación en arte. Gracias a sus gestiones, en 1871, es decir, 32 años después de la aparición de la fotografía, ingresan en la biblioteca los primeros materiales fotográficos pertenecientes a la colección Castellano, de la que hablaremos más detenidamente después. Seguimos en este trayecto que nos traslada del pasado al futuro para detenernos en el presente. La Biblioteca Nacional conserva en sus depósitos parte de la obra de Leonardo da Vinci, uno de los autores que sembró la semilla de la tecnología que permitiría años más tarde la aparición de la fotografía. Describió en sus manuscritos la cámara oscura. Tras varios intentos de fijar la imagen por la acción de la luz, por fin, en 1839, se pueden realizar fotografías como este daguerrotipo que conserva la biblioteca y que es considerado el primer proceso fotográfico. En ese momento, la fotografía era un objeto único, irrepetible, es decir, que para repetir esta imagen era necesario, para obtener una copia de esta imagen, era necesario repetir la sesión. La Biblioteca Nacional conserva algunas muestras de estos primeros procesos, como este ambrotipo o este ferrotipo. Muy pronto, alrededor de 1841, el desarrollo del sistema positivo-negativo inventado por Talbot permite que las fotografías puedan multiplicarse.
En aquel entonces mucha gente aspiraba a ser retratada, deseaba disponer de una fotografía de su boda, o los padres querían tener fotos de la primera comunión de sus niñas o de sus niños, o simplemente detener el instante y trascender al futuro. La multiplicidad de copias es decisiva para el desarrollo de la fotografía y del coleccionismo fotográfico, del que nos ocuparemos más tarde. Los estudios se multiplican y las decoraciones evocan sencillas arquitecturas interiores, como en el caso de los voluntarios de La Habana, o ya algo más sofisticado, como este elegante jardín donde toman el té y leen la prensa esta pareja de burgueses. Como digo, los estudios empiezan a aparecer y en la Biblioteca Nacional se custodian 3 de los principales estudios del 19 y del 20. Antonio Cánovas del Castillo, más tarde Dalton Kaulack, y desde 1904 simplemente Kaulack fue cofundador de la Sociedad Fotográfica de Madrid, de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, autor de textos sobre fotografía, y abrió su propio estudio en 1904, en el que trabajó hasta 1931, año en el que se proclama la República y él decide abandonar su actividad comercial. Sin embargo, el estudio ha permanecido abierto hasta 1989. En la biblioteca se conservan, entre otros materiales, alrededor de 50.000 negativos, 11 álbumes de clientes y otro álbum conocido como Museo Iconográfico 1904-1924, con 250 fotografías de retratos de la sociedad española de la época. Antonio Calvache, hijo y hermano de fotógrafos, en sus inicios torero y actor, terminó siendo fotógrafo por accidente en 1920. Dirigió varias películas. Tras la Guerra Civil, en los años 40, abre un estudio en Tánger y regresa a Madrid en los años 60, ya sin estudio, y trabaja como retocador en los estudios de Alfonso y de Kaulack. El tiempo pasa y después de la Guerra Civil se abren otros estudios. Bien, 3 de estos estudios también son custodiados por la Biblioteca Nacional. El primero de todos sería el estudio Amer Ventosa. La actividad comercial de este estudio, como se puede ver en la diapositiva, abarca de 1944 a 1980. Francisco Ventosa, que fue antiguo empleado del estudio Amer, continuó la actividad comercial hasta que se cerrase en 1980, como decía, y se resistió siempre a utilizar color en sus fotografías. Por el estudio desfiló la alta sociedad española desde 1947 a 1979. Sus fotografías son fotografías con un toque de elegancia, mujeres luciendo sus modelos de alta costura, hombres bien vestidos, novias, niños y niñas de primera comunión, salones de casa bien, donde no falta un solo detalle, y todo esto con esa exquisitez de la fotografía en blanco y negro. Se conservan más de 400.000 negativos y 708 positivos. El estudio de Juan Gienes. Juan Gienes era un fotógrafo húngaro que llegó a España en la década de los años 40. Consiguió abrir un estudio en 1948 en una calle próxima a la Gran Vía, como puede verse en el plano. Es retratista de la alta sociedad, de las bellezas españolas que publica Semana en sus portadas, de representaciones teatrales, de conciertos de música clásica, del glamour de las artistas de Hollywood de paso por España, y captó y registró la esencia de lo español. Con esta foto de Gades, el blanco y negro se llena de luz. El tercero de los estudios sería el de Vicente Ibáñez. Vicente Ibáñez era miembro de una larga saga de fotógrafos, mantuvo estudio abierto también en la Gran Vía madrileña, cerca de las salas de fiesta, de los teatros y de los cines. Esta cercanía, unida a sus grandes dotes de persuasión, le valió tanto para retratar a rutilantes estrellas como aspirantes a serlo. Gila a la derecha, Gloria Swanson y Gila a la derecha.
y, como en otros muchos estudios, bodas, bautizos y comuniones de personajes anónimos. Fuera de los estudios fotográficos, la Biblioteca Nacional conserva un interesante conjunto de retratos firmados por Lagos. Lagos fue un fotógrafo de artistas de variedades que tras su matrimonio con Concha Lagos, directora de la revista literaria Ágora, cambia el rumbo de su trayectoria profesional y empieza a retratar a los intelectuales que colaboraban en la revista. El fondo comprende 809 negativos, 97 positivos y 2 álbumes. Tanto las imágenes como los registros catalográficos están disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional. A ver, hasta aquí hemos tratado de retratos realizados por un fotógrafo en su actividad profesional. Ahora vamos a hablar de una serie de colecciones que la Biblioteca Nacional custodia que no están realizados por un único fotógrafo, por un mismo autor. Habíamos comentado antes la importancia del sistema positivo-negativo para la obtención de copias múltiples, pero también es muy importante la aparición de la carte de visite patentado por Didsbury en 1854. La carte de visite tiene el mismo tamaño que el diámetro de un CD. Y es en el momento que aparece la carte de visite cuando se va a empezar a popularizar la fotografía, y esto va a propiciar el auge de las colecciones, el auge del coleccionismo. Ya hemos comentado que el grueso de la colección castellana, que sería el germen de la sección de fotografía, ingresó en la Biblioteca Nacional gracias a las gestiones realizadas por Isidoro Rosell, que era un bibliotecario que, como hemos dicho antes también, con esa gran visión de futuro, utilizó una serie de estampas duplicadas para que ingresaran en la Biblioteca Nacional fotografías que hasta ese momento no tenía la biblioteca. Era un material gráfico muy novedoso en ese momento. Esta colección constituye un caso excepcional. Esta colección constituye un caso excepcional, tanto por su calidad como por su cantidad, como por las fechas, ya que la mayoría de estas fotografías están tomadas entre 1853 y 1876. La colección Castellano está compuesta por más de 22.000 fotografías agrupadas en 22 álbumes de retratos y 2 álbumes de vistas. Es una de las colecciones fotográficas más reconocidas internacionalmente. Por tratarse en general de fotografías reunidas sin montar, es decir, no son las fotografías que se van a entregar a los clientes. Esto va a provocar que, al no estar recortadas, van a aparecer multitud de objetos, de telones, de aparatos, de cosas muy curiosas, de información que en unas fotografías cortadas y montadas no van a aparecer. La colección recoge fotografías de fotógrafos muy conocidos como Lauren, como Clifford. La mayoría de la colección son fotografías de Martínez Sánchez, también tenemos de Eusebio Juliá, aparte de una serie de fotografías de fotógrafos sin identificar. Bueno, ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a llegar a finales del siglo XIX, pero fundamentalmente a los 30 primeros años del siglo XX. Y vamos a hablar de retratos, pero son retratos diferentes. Son los retratos que van a utilizar los protagonistas de estos retratos para dar a conocer su profesión, lo que ahora denominaríamos books de artistas. Y tachán, magia y espectáculo, payasos, domadores con leones de trapo, magos, forzudos, equilibristas, augustos, ciclistas, circo, mucho circo. Esta colección fue reunida por Leonard Paris. Leonard Paris era uno de los dueños del Circo Price. Leonard Paris, cuando muere, se la lega a su amigo Fernández Ardavín padre. El hijo de Fernández Ardavín, que también se llamaba Fernández Ardavín, fue quien la vendió a la Biblioteca Nacional en 1963. Esta colección contiene 8.400 fotografías y postales de retratos de artistas de circo y variedades.
Siguiendo con las colecciones